Son las 8:18 y recibimos en los estudios de RPP a dos exministros del régimen anterior, el ministro Juan Manuel Benítez, que fue ministro de Agricultura y sobre todo coordinador de las acciones frente al fenómeno del Niño, y el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, que estuvo encargado de atribuir o no partidas suplementarias frente a las necesidades generadas por el niño. Buenos días, señores ministros. Señor Benítez, usted estuvo en el norte durante la crisis del año 15-16 y por lo que parece, por lo menos el caudal del río y la intensidad y la duración de las lluvias este año, en este momento, son peores. Sin duda. Yo ahí tendría que partir diciendo que ya estamos en un nivel realmente de catástrofe. Comparando esto incluso con los niños anteriores, tenemos que en Piura, por ejemplo, ha llovido más que en el año 98, en 24 horas. Morropón, ¿no? Sí, 258 milímetros, histórico. O sea, mucho más que en el 98 y el 83. Eso es un dato que hay que tomarlo como importantísimo. Y otra cosa más que quisiera decir es, ese río en el 2015, ese río Piura que acabamos de ver, con 600 metros cúbicos desbordó en el Puente Independencia. Hoy día está resistiendo 2.900, casi 3.000. Ya empezó a desbordar, pero no son los caudales que podrían haberse, digamos, vertido sobre la ciudad si es que estuviéramos, pues, esos 2.000 que están hoy día contenidos en el cauce, hubieran salido ¿cómo se llama?, a inundar la ciudad. Para que tengan una idea, eso más o menos por hora es casi 2 millones de metros cúbicos. O sea, estamos hablando de un montón, perdón, 7 millones de metros cúbicos. Es decir, es importantísimo. Esa cantidad de agua sobre Piura inunda 50.000 viviendas fácilmente. Quiere decir que cada metro cúbico que estamos conteniendo en el cauce del río es una bendición gracias a un trabajo de prevención. Y otro dato, ¿qué cosa es lo que se ha hecho en el río Piura para que podamos llegar hasta cerca de 3.000 sin que desborde, aunque ahora hemos pasado esa valla fatídica? Dos cosas importantes. Se trabajó en toda la limpieza del río, casi más de 60 kilómetros de limpieza de escolmatación, es decir, se amplió la caja hidráulica, se le dio más capacidad de transporte de agua hasta el Bajo Piura, pero además, como ese río no llega al mar, se hizo un cauce hasta la Laguna de la Niña, por eso que la Laguna de la Niña hoy día se ve gigante, ¿no? Es decir, está captando todo el agua de exceso que pasa por Piura, va hacia el desierto, y eso le permite transportar más cantidad de agua. Otra cosa, por ejemplo, también en el río Chira, que también está en el mismo Piura, sí. Esta semana, más o menos el día miércoles, recibió una alerta roja, 3.500 metros cúbicos por segundo llegaba a La Bocana, a Motape, Vichayal, y no hubo prácticamente inundación. El puente Simón Rodríguez está en su sitio. Y eso por la misma razón. Igualmente, ese río en el 2015 no resistía más de 1.300, 1.400 metros cúbicos por segundo. Ha resistido 3.500. Si vamos al río Tumbes, lo mismo, con 600, 800 metros cúbicos por segundo, se desbordó en el río, en el año 2015. Casi 5.000 hectáreas inundadas. Hoy día ha resistido 1.600. Las comparaciones que nos hacen con Ecuador. Sí, claro. Hay dos cosas. Primero, que creo que es muy bueno que se hayan tomado las previsiones. Tenemos un gobernante que tiene varios años, seguramente tiene un plan, eso hay que rescatarlo. Pero por otro lado, en este momento las comparaciones no son iguales. Está lloviendo 10 o 20 veces más en el Perú que en Ecuador. El año pasado, con toda la prevención, Guayaquil se inundó 4 metros de altura. Daños es cierto aquello que está lloviendo mucho más fuerte en Perú. Mucho más fuerte en el Perú y sobre todo más extenso. Recordemos que la corriente esta de agua caliente ha llegado casi hasta frente a Lima. Entonces eso amplía el área de daño. Pero uno ve las dos orillas del Zarumilla y hay diferencia, ¿no? Sí es cierto en un punto, porque lo que no han mostrado es cómo también trabajamos en la margen nuestra, en la defensa del río Zarumilla, donde hay casi 10 kilómetros trabajados ahí, que se hizo en el gobierno aprista, pero lo reparamos nosotros porque se había dañado. Lo mismo en Aguas Verdes, en ese mismo río. Un año antes se desbordó, inundó la ciudad. En este momento eso está protegido. El alcalde de Aguas Verdes agradeció la acción que tuvimos y se está defendiendo ciudades donde hay población. Entonces, ciertamente no somos infalibles y ciertamente no se pudo lograr toda la prevención que se hubiera deseado, pero hay pruebas contundentes de que está funcionando. El daño más grande, para que tengamos una idea, no está en la agricultura, que estamos a mucho menos, pero casi menos de la mitad del impacto del año 98, mucho menos, casi 30%. El daño está en las ciudades, en las viviendas. ¿Por qué? Porque hemos permitido por años instalarse personas en zonas de riesgo y no hemos hecho los drenajes pluviales. ¿Es quién? Distintos gobiernos, tanto nacionales, regionales. ¿Incluido el suyo? En parte sí, por supuesto, porque los drenajes pluviales se hacen por años, eso hay que planificarlo, son inversiones grandes. Cuando vino la alerta del Niño, nosotros ya teníamos un par de años trabajando en prevención. Pero obviamente necesitamos meter mucho más recursos. ¿Es cierto que en Piura después del año 83 se hizo una suerte de drenaje pluvial, pero que fue insuficiente?
Sí, además la ciudad ha crecido tremendamente y muy desordenada. O sea, si uno mira el Piura del año 83-98 con el de hoy, es obviamente muy distinto. Y claramente ahí hay un tema que corregir. Si uno mira un caso, los órganos, por ejemplo, lo mostraban como un caso de éxito. Los órganos tienen todo su drenaje limpio y no ha tenido muchos efectos. Ahí también trabajamos en la limpieza de las quebradas. Bocapán, Pariñas, Río Seco, Fernández, que son quebradas que todos los niños nos dan problemas y rompen carreteras y puentes. Hoy día los puentes están intactos. O sea, hay un trabajo que se ha hecho, se priorizó un trabajo en una zona y claramente los efectos que estamos viendo nos impresionan. Pero no perdamos de vista el contexto y la comparación. Por eso muestro las cifras. En agricultura muy por debajo de un tercio de lo que fue el año 98 y en viviendas es donde tenemos el problema y hay un tema que tenemos que... Dos preguntas puntuales. Hay una en la que el diario Expreso trae hoy día la información de que se habría entregado a 80 trabajos para la escolmatación de ríos en el norte del país a una sola empresa sin experiencia en este tipo de delicadas labores, titula Expreso. ¿Qué pasó hoy? Sí, bueno, ya ese es un refrito, en realidad. Y alguna vez se mencionó acá, vino un par de congresistas hablando del tema, vine a aclarar. Primero que en emergencia uno está autorizado a contratar a cualquier empresa. Aún así, el Ministerio de Agricultura invitó a distintas empresas a competir, cosa que no es usual en un proceso de emergencia. Esta empresa a la que señalan es la empresa que tiene la mayor flota de maquinaria en el norte. Y fue concurso por concurso que se presentó, cumplió con los requisitos y además cumplió en menos del plazo que le pedimos. Y ahí están las pruebas, en el río Chida y en el río Piura que acaba de mencionar, los trabajos han funcionado. ¿Por qué tendríamos que cuestionar la contratación de una empresa que funciona bien? Lo hace bien y tiene la solvencia y la capacidad de... O sea, en todo caso, la teoría de ustedes es, si hay puentes caídos o hay ríos desbordados, no es porque la prevención no se hizo bien, sino porque la dimensión del fenómeno era impredecible. Yo diría dos cosas. La prevención que se hizo fue lo mejor que pudimos hacer en el tiempo que tuvimos dado la alerta. No fue todo lo que se hubiera podido hacer, hay que hacerlo para adelante. De acuerdo. Hay lugares donde se han gostado el cauce del río para poner un puente, eso es imposible. Hay gente que se ha sentado en zonas de riesgo, eso hay que trasladarlos. La quebrada San Ildefonso que inundó Trujillo nos ha impresionado. Lo que habría que hacer es mover la ciudad, pero la quebrada está ahí desde que empezó la historia del mundo. Entonces, es importante reconocer. Ya en el 25 les cayó. Ya en el 25 por ahí, ¿no? había inundado. Hay que tomar medidas, sí, para adelante, pero reconocer. Ahí en esa quebrada limpiamos la quebrada. Hoy día ha habido agua, lodo, no piedras, no pérdida de vidas humanas. Ahora, sí, yo quería... Patricia, si me permites, y solo para responder también otro tema, la prevención debe ser una labor permanente. Juan Manuel se ha referido a la prevención que se hizo con urgencia, digamos, 6 meses antes de lo que se esperaba era un fenómeno del Niño el 2016. Pero desde mucho antes se escaló la labor de prevención. Ahí trae unas filminas si se quiere ver. Es decir, los recursos del Estado peruano presupuestales asignados a prevención se han escalado muchas veces en los últimos años. A partir del 2012-2013 lo elevamos sustancialmente. Lamentablemente, como no se ha hecho realmente labor de prevención antes, estás comenzando con vulnerabilidades, con una brecha muy grande, y estás comenzando con vulnerabilidades muy grandes. Y lo que estaban comentando, se invaden las quebradas, se invaden los cauces de los ríos. Entonces es un tremendo problema, pero esos esfuerzos tienen que continuar hacia adelante. Ahora, respecto a esta crítica que se reasignaron 2.850 millones de soles con la ley esta 30458 en junio del 2016, ¿qué sucedió ahí? Veamos la foto, ¿ok? ¿Cuánto se asignó durante el gobierno del presidente Toledo a prevención? 130 millones de soles al año. García, 500, incluido reconstrucción de Pisco. Durante el gobierno pasado... Toledo tenía otra caja fiscal, ¿no? No, ahora te voy a decir los números, porque sé que es tenía otros recursos. Acá lo tienes para que puedas ver que no es así. Acá lo tienes como porcentaje del presupuesto total escalando. Es decir, le asignaron 0.2 del presupuesto, menos de 0.2, tanto Toledo como García. Es decir, esa es la fracción del presupuesto público que le asignaron. Fíjate, regresa al anterior, por favor, a los que están proyectando. Fíjate cómo comienza a escalar mucho antes. 2012-2014 ya asignábamos, la previa, por favor, asignábamos más del doble de lo que asignaron los gobiernos anteriores, casi 3 veces. Evidentemente, el 2015, el 2016 llega a 8 veces. Aldo, está hablando como porcentaje del presupuesto público, porque si hablamos como recursos, estamos hablando que hemos pasado 15 veces de 100 y pico millones a más de 2.000. Era mucho menor en la época de Toledo. Exacto. No, pero te estoy diciendo controlando por tamaño de presupuesto. Entonces no es cierto. Y estamos hablando de 1% del PBI.
1,5 se llegó el año 2016, ¿ok? Entonces, lo que se ha hecho es asignar muchísimo más recursos, pero desde antes, porque se han ido justificando. Se han gastado. Cuando se asignan, otras que se gasten. El porcentaje de ejecución depende, varía de la partida, pero por ejemplo, en los recursos del niño se asignó más del 80%, se ejecutó más del 80%. No es que los gobiernos anteriores ejecutaran más, García ejecutaba menos, por ejemplo, ejecutaba 60 y tantos. Disculpe, señor Segura, que nosotros tenemos también límites, tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos sobre lo que se ejecutó tanto de las partidas para prevención como las que no hubo que gastar aparentemente para reconstrucción. Hablaremos de eso después de la pausa. Son las 8:33, estamos con los exministros Juan Manuel Benítez y Alonso Seguro y había quedado planteada una pregunta formulada por Aldo María. ¿Cuánto se había gastado de lo asignado? Porque sí, en el papel está asignado. De lo asignado se ha gastado más del 80%, 80 y tantos. De hecho, los recursos del niño se gastaron en el 2016, el 15 cuando se prepara fue como 87%. ¿Okay? Un porcentaje de ejecución muy alto y en pocos meses. Pero tú me hiciste otra pregunta. Sí, era lo de la ley. Exacto. Y acá lo que pasa es que acá yo creo que hay algo de malintención en términos de que se desinforma. ¿Qué ocurre? Se asignan recursos presupuestales mucho más grandes. El 2014, además, se asignan 3.000 millones en un paquete. Primera vez en la historia que hay un impulso fiscal orientado a prevención. No había niño, friaje, sismo, etcétera, sin alertas. El 2015, cuando tenemos la alerta de niño, se destinan otros 3.100 millones, que se ejecuta 80 y tantos %. El 2015 me hice un poco menos. Y después pusimos previsoramente en el presupuesto 2016, recortándole presupuestos a todos los sectores, hicimos espacio de 3.000 para poder responder. Es decir, bajamos a todos los presupuestos. Y hicieron un fondo de 3.000. Hicimos un fondo para respuesta. ¿Qué ocurre? Como dijo Juan Manuel, cómo funcionó, los casos de los ríos contuvieron el agua, se trabajó en quebradas y llovió bastante. ¿Pero cuánto se gastó de esos 3.000 millones? De esos 3.000 millones se gastó como 2.500. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hizo con esos recursos? Cuando se desactiva el niño, las entidades técnicas, el ENFEN, el CENEPRED, dicen el niño pasa no activo, estamos hablando segundo trimestre del 2016, decimos ¿qué hacemos con estos recursos? Que eran solo para respuesta, ojo, para lo que estamos viendo ahora que no ocurrió el año pasado. Entonces se regresan a los presupuestos para que pueda haber obras de infraestructura fundamentalmente. Pero, y acá está lo importante, el presupuesto regular ya tenía más de 2.500 millones de soles. Ese que dije que fue 100 millones en el gobierno de Toledo, 500 en el gobierno de Alan, tenía 2.500 millones para las entidades. Los principales ministerios tenían más de 1.000 millones de partidas separadas para poder atender desastre. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurrió en la segunda mitad del año? Esos recursos no se usaron. En los recortes fiscales recortaron más de 700 millones de esa partida. Es lo que más recortes ha tenido el programa de prevención. Torne recorta. Recorta 700 millones, ¿ok? Lejos de usarlos, los recortan, ¿ok? O sea, no es que faltó plata. Y lo podemos ver en el presupuesto 2017. El presupuesto 2017 de apertura es la tercera parte del presupuesto de prevención que se asigna en el 2016. Es el más bajo desde el 2012. Entonces, y acá no quiero criticar. Usted nos está diciendo que Torne entra y coge este dinero y lo recorta. Dice. Se recorta, ¿ok? Dice, vamos a hacer un ajuste. Sí, es conocido el ajuste que hicieron, ¿no? Lo que estoy diciendo es que también se afectó esta partida. Ahora, no parecía descabellado en la medida que nadie tenía idea que esto iba a pasar, ¿no? Y no había una alerta de niño, no hubo una alerta, pero acá voy al punto. Hasta fin de enero. No había incluso había sequía hasta noviembre. Pero yo voy al punto de que tiene que haber prevención regular. Fue una decisión de política económica decir se reasigna a otro lado. Es una decisión. Ya no va a pasar nada este año, vamos a reasignarlo. Exacto. Entonces, pero voy al punto lo que dices, Alonso, es que siempre deberíamos pensar como que va a pasar algo, sí, que estamos en el Perú, ¿no? Básicamente. Claro, Aldo, y lo que digo, esos millones no eran para respuesta, porque los presupuestos de prevención los habíamos engordado un montón, ¿ok? ¿Y no ese dinero dónde se fue? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Se reasignó? Se reasignó, hay una ley que se remitió al Congreso de la República, el Congreso de la República se fue a fin de mayo, y en junio, el Gobierno de la República a mediados de junio aprueba una ley. Han salido comunicados de prensa, conferencias de prensa, fue todo público y aprobado por el Congreso. Que se reasignó un monto de 3.000 millones de soles. De los 3.000 a pocas semanas de irse, ¿no?
de los 3.000 se habían usado 150, entonces se reasigna lo otro justamente para proyectos de infraestructura, ¿no? Y para prefinanciar. Semanas antes. Pero por el Congreso, ¿no? Del puente número 4 del río Piura en la ciudad de Piura. Señor. Sí, yo quería volver también sobre el tema de qué más se ha hecho. En el caso de Lima, por ejemplo, las quebradas vulnerables, me gustaría que pusieran un video que hemos traído para que los que puedan verlo entiendan de lo que estamos hablando. Se pusieron 22 mallas en 9 quebradas vulnerables. Por eso no han bajado piedras, ¿no? Por eso no han bajado piedras. Eso es lo que me contaba la gente de Chaclacayo, que esta vez no ha bajado piedra. En el año 2015 hubieron 8 muertos en Rayito de Sol. Y en Hoy realidad, día... Lo que ha bajado es agua, básicamente. Pero en realidad han bajado piedras donde se han robado las mallas, porque así es en nuestro país también, ¿no? Se robaron en algunos lugares. En verdad han sostenido muy bien, casi 30 huaicos han colado los huaicos. Claro, detienen el sólido, pasa el agua, y eso ha permitido que no hayan daños incluso sobre viviendas y sobre familias. Pero otra cosa que quería decir, lo que estamos viendo hoy día del gobierno, el gobierno hoy día está actuando, está llegando, está sacando personas, muy bien, pero eso se está haciendo también con algo que se invirtió en el gobierno anterior. Los helicópteros que compramos 24, tienen el BAP Tacna, los aviones Spartan que están llevando personas haciendo el puente aéreo, los anfibios que hemos visto en Chosica, también fueron comprados en esa época, los hospitales de campaña, la maquinaria del ejército, vivienda, transportes, todo esa... Ahora hay queja con el satélite, que el satélite no ha servido para este fenómeno. No, al contrario, ya lo dijo el propio ministro de Defensa, eso nos está permitiendo identificar zonas donde el suelo ya está sumamente húmedo y es proclive a un huaico, y eso nos está dando alertas tempranas. Otro tema, el COEN. Yo sé que han usado el satélite además para identificar poblaciones aisladas por agua. Todas las que están cubiertas todas de agua, iba la ayuda. Exacto, ¿no? Y otro tema importante, ahora que hemos hablado de cifras, para no regresar y cerrar el tema, todo este equipamiento básicamente ni siquiera está incluido en las cifras que hemos hablado. Y empieza todo este equipamiento. ¿No forma parte de los 3.000 millones de soles? Es adicional. No, esto es por fuera, esto fue mucho antes. ¿Cuánto se gastó en maquinaria? Las Fuerzas Armadas, en maquinaria de uso civil, helicópteros, los anfibios, los aviones, el BAP Tacna, el satélite, etcétera, es aproximadamente haber sido 4.000 millones de soles. Ahora, hay un chanchito gigante, el Fondo de Estabilización Fiscal. Exacto. ¿9.000 millones de dólares? Está por ahí, sí. No te puedo decir exactamente, pero por ahí va. No sé qué han hecho. Para la reconstrucción se va a tener que romper ese chanchito. Sí y no, porque también tomamos la precaución de concertar líneas de crédito. Tenemos como 1.700 millones de dólares de líneas de crédito específicas para desastres. Créditos blandos. Créditos blandos y otros créditos blandos contingentes que concertamos el último año antes de irnos por 2.500 millones de dólares con el Banco Mundial, que son de libre disponibilidad. Están ahí, los pueden pedir en cualquier... O sea, hay más de 4.000 millones de créditos blandos. Se giran rápido, rapidísimo. O sea, hay más de 4.000 por ahí, 4.200. Por otro lado está el Fondo de Estabilización Fiscal que mencionabas. Entonces, como decía, el tema no era liquidez. Cuando decían esos 3.000 millones eran respuesta. O sea, a diferencia del 98 y el 83, ahora sí hay dinero. Hay dinero. La caja fiscal... el entorno externo felizmente es bueno. Porque esos dos niños coincidieron con dos momentos, la crisis mexicana. Está mejorando, ¿no? Pero yo creo que no solamente es un tema de dinero, por eso mencionaba el tema del equipamiento, logístico, la capacidad de organización. El COEN que han visto ustedes se armó en el gobierno anterior también, y es una buena idea que se haya reactivado. Los ministros están yendo a cada región, tienen el equipamiento para responder. El Estado hace 5 años hubiera sido una catástrofe. No hay necesidad de ayuda internacional. ¿Perdón? No hay necesidad de solicitar ayuda internacional. Por el momento creo que no, está cumpliendo con la... Pero más helicópteros. Sin duda han llegado, ¿no? Sí. Mira, Aldo, el tema es esta es una tragedia y nos solidarizamos con lo que está ocurriendo con nuestros compatriotas, pero tenemos que poner las cosas en su dimensión. El Estado peruano hoy día tiene cierta capacidad de respuesta. Prevención se ha hecho, pero falta muchísimo. Sí. Muchísimo, podemos hablar de eso si quieren en otro bloque. Obras grandes, ¿no? Sí. En ciudades sobre todo, ¿no? Reubicaciones de poblaciones, empresas reguladoras. Eso no se ha hecho en absoluto. Eso y mucho es competencia municipal. Yo creo que el gobierno nacional tiene que entrar ahí. Pero ¿por qué no se canalizaron ríos, por ejemplo? Eso urge. Uno va a Chile y todos los ríos están canalizados. Déjame cerrar el tema. Pero lo importante acá es que el Estado tiene hoy día cierta capacidad de respuesta ante un desastre. Dios nos libre, ¿qué hubiera ocurrido si esto era 5 años antes? No tenías helicópteros, no tenías maquinaria, no tenías aviones para puente aéreo, no tenías nada, no tenías bombas, no tenías plantas potabilizadoras de agua. Puente Bailey. No tenías puentes Bailey, claro, no tenías viviendas, no tenías hospitales de campaña. El BAP Tacna. Eso es lo que dicen muchos compras militares. Bueno, hay compras militares para acción civil.
Entonces, yo creo que hay que dejar de politizar temas, hay que entender que se tiene que seguir previniendo, y ahora se tiene que hacer el enfoque de obras grandes. Sí. Usted dice que Torne se equivocó al recortar por ahí. Mira, yo no quiero entrar por ahí. No, pero lo que pasa es que déjame responder. Lo que se está diciendo y la pregunta venía, ¿por qué recortaron presupuestos? Y dije, esa partida era para respuesta que no hubo. Había el presupuesto regular que tenía partidas grandes. Evaluaron que no los necesitaban y por eso lo recortaron. A mí no me corresponde decir si fue lo correcto o no. No, y la verdad hasta noviembre había sequía, o sea, nadie pensaba... Pero el punto es, no faltaban recursos, ¿de acuerdo? Y ese es el punto que quiero resaltar. Sí. Lo importante es la planificación de mediano plazo y tiene que haber un reenfoque de la prevención, sobre todo en ciudades. Yo le hago una pregunta, Alonso, porque si uno lee Gestión hoy día, cada página trae una noticia escatológica con respecto a la economía. 30 carreteras no funcionan, el crecimiento de marzo será peor de lo que se esperaba, Tumbes y Piura necesitan 5.900 millones de soles, total el país de agua y desagüe requiere 53.000 millones de dólares de soles, y así, ¿no? Dan ganas de no seguir leyendo el periódico, pero no hay prácticamente buenas noticias. Es difícil pedir gastos permanentes en prevención cuando el Perú va a tener una cantidad de plata que gastar enorme en los próximos meses. Y además hay todo un informe en el comercio sobre la cantidad de negocios que se han arruinado, por ejemplo, solo en la zona de Huachipa. ¿Cuál es la proyección? ¿Qué tipo de economía es la que nos espera en los próximos meses? Quiero situar un poquito más la pregunta de ella. ¿Vamos a evitar una recesión? ¿Puede haber una recesión? Sí, es difícil decirlo, pero te diría, Aldo, que no. En este momento no. Lo que vamos a usar como mejor referencia yo creo que es el niño. No va a haber una recesión. No va a haber recesión. No, al momento no ha acabado el desastre y hay que seguir cuantificando daños. Pero al momento todo indica que no. ¿Y cómo así? Podemos usar como referencia el 98. A ver. El 98... en términos de impacto a actividad económica, o sea, PBI, porque hay dos tipos de impacto, a la actividad económica, que es lo que mide PBI, y al daño del stock de infraestructura, viviendas, etcétera, que no es PBI corriente, ¿ya? Entonces, en términos de daño al PBI, el 98 fue poco menos de 3% del PBI, pero con mucho más impacto sobre hectáreas cultivadas, disrupción de actividad económica, etcétera. Antes de esto, digamos, proyección esperada de analistas era que el PBI creciera 3,5. Además se juntó con un entorno internacional complicado, ¿no? Entonces yo te diría... Concluya, ministro, que tenemos que... Yo te diría que probablemente esto te pueda costar alrededor de un punto el PBI, pero hay que calcularlo, hay que calcularlo bien. O sea, no va a haber recesión, no va a haber recesión, ¿de acuerdo? Eso que esté muy claro, no, ¿ok? Respondiendo a tu pregunta, Patricia, acá lo que va a haber que hacer es una repriorización del presupuesto de la República. ¿Por qué? Porque no es solamente lo que viene de inmediato de respuesta, después rehabilitación y reconstrucción. Porque aparte de la reconstrucción, lo que va a haber que hacer es estas obras grandes de infraestructura de prevención que eviten que esto se repita. Doble propósito. Drenajes pluviales, por ejemplo. Reubicación de todas estas poblaciones, que estamos hablando de cientos de miles y no millones de peruanos que viven en zonas de alto riesgo inundable, que no deberían estar viviendo ahí. Esas poblaciones hay que moverlas. Es todo un tema político, es todo un tema económico y es un tema hasta de mafias. A ver si hacen caso. Permítame regresar a Piura, por favor, porque estamos en contacto con la doctora María Piura. Bueno, son las 8:55, hay dos ministros, exministros del gobierno de Ollanta-Humala en los estudios de RPP que han querido sostener dos tesis principales. Una, no hay que politizar este tema. Dos, se hizo todo lo que se pudo y se dejó dinero preventivamente. Esas son las dos tesis que... Pero no solo dinero. Por eso decía también el equipamiento y la capacidad de respuesta, que es importantísimo. Y hay una cosa más, y además se hizo de manera transparente. Se ha estado hablando mucho del tema de investigaciones, a la cual no hay ningún problema, siempre estamos dispuestos a entregar información, pero hubo una comisión del Congreso que nos acompañó permanentemente, presidida por el congresista Acuña, donde estaba incluso la congresista Salgado, que hoy día es presidente del Congreso de la República, y la Contraloría iba permanentemente a las reuniones del COEN, y además en el campo hicieron control concurrente. Es decir, hemos estado permanentemente fiscalizados porque queremos que era la mejor manera de trabajar. Y otra cosa más que quería decir es, tal es así que por eso hemos recibido la convocatoria del gobierno actual, y eso es importante, un momento de unión. Cuando se dice una sola fuerza hay que creer. Ya tenemos que estar con política de Estado a estas alturas, ya no de gobierno, sino de Estado. Exacto, y ahí la colaboración que se ha dado también. Usted descarta, y gracias a Dios, que pueda venir una recesión,
Pero ayer ha estado muy pesimista, el otro día ha estado muy pesimista Velarde, ha dicho que marzo le da mucho miedo, que viene un marzo horrible. Julio Velarde. No, marzo, pero marzo, presidente del Banco Central. y coincido con el doctor Velarde. Marzo va a ser un mes de terror porque se ha generado una disrupción en la actividad económica en muchas partes del país. Pero marzo es un mes del año, pues ese es el tema. Entonces, ya estamos 27, ¿eh? Marzo es un mes del año, entonces si vamos a ver un rebote. Marzo, abril, va a haber, mira, típicamente cuando hay un desastre te afecta la actividad económica de ese año y algunos meses, marzo, abril, probablemente van a ser dependiendo de lo que ocurra meses malos. La segunda mitad, de acuerdo a cuán rápida sea la respuesta que tenga el Estado peruano, vas a ver Pero que te van a hablar pesca, vendría mal. Agricultura vendría mal. Anchoveta no se ha afectado todavía por ciertas razones. Podría venir muy mal. No, va a venir mal. Aldo, de nuevo, no estoy diciendo que no. Los meses, marzo, quizás abril, primero vas a verlos mal. No significa que el resto del año venga igual. Y después tú deberías tener un 2018 que esté por encima de lo que se esperaba. Un 2017 por debajo, un 2018 por 3%, encima. 2017, 3%. Yo creo que quizás, ojalá, que yo creo que quizás un poco menos, vamos a ver, tendría que cuantificar los años. El 2018 yo creo que depende de cuánto reconstruyan, cuán ágil sea la respuesta y la reconstrucción, le puedes agregar medio punto, un punto y más, ahora, ¿no? Esto que se sostiene que suena hasta frívolo ser panamericanos en medio de estas desgracias. Mira, yo no quiero pronunciarme, o sea, yo no te quiero dar una opinión concreta, lo único que puedo decir es las razones que deberían considerar en la evaluación. Lo que tienen que ver es, uno, si tienen la capacidad logística como Estado de atacar el tema de rehabilitación y reconstrucción, más todos los proyectos que no son reconstrucción, que son construcción de capacidades futuras, grandes proyectos de infraestructura, asentamientos urbanos, de drenajes fluviales. Exacto, lo que dice Juan Manuel, de manera que esto no se repita, en simultáneo con una obra muy grande como son los Panamericanos, uno. Y dos, si tenemos todos los recursos, que es algo que tiene que evaluar el Ministerio de Economía. Yo no soy ministro. Pero ellos insisten en que sí existen los recursos. Yo creo que lo que tienen que tener en mente es que si bien se va a tener que gastar mucho en reconstrucción, rehabilitación, reconstrucción y en priorización de recursos, tampoco podemos decir todo tiene que venir por encima como adicional. Tiene que haber un esfuerzo de repriorización presupuestal. Ellos tendrán que decidir en esa repriorización si encaja o los Panamericanos o no. O sea, en resumen, dinero y si tienen capacidad para hacer las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez, ¿no? Muchas gracias, ministro Alonso Seguro y ministro Juan Manuel Benítez, por sus explicaciones y que marzo acabe de la mejor manera posible. Dios quiera. Muchas gracias a ustedes. Con Piura, ¿no? Que sí, son momentos horrorosos. Y realmente yo creo que todos tenemos que estar unidos. Ya vendrá después tiempo para críticas, pero ahora yo creo que tenemos que enfocarnos en atender a los damnificados. Ese es el mensaje más importante. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Pausa y regresamos.